En la Corte de Justicia se realiza la audiencia de habeas corpus con el que el correísmo pretende sacar de prisión a Jorge Glass. Geraldo Sousa, gerente financiero de Odebrecht, asegura en una corte de Miami que entregó sobornos a Pamela Martínez, asistente de Rafael Correa, y al excontralor Carlos Polit. Los asambleístas Javier Jurado y Milton Aguas dicen que renunciaron a la bancada correísta. El bloque dice que los expulsó. La ONU responde a México que pide expulsión a Ecuador de ese organismo, diciendo que la Corte Internacional de Justicia no tiene esa prerrogativa. En Zapotillo, provincia de Loja, se perdieron por las temperaturas extremas 270 hectáreas de cultivos de maíz. Un joven ecuatoriano rescató y llevó a cuestas a un niño venezolano de 2 años, cuya madre no pudo continuar el peligroso cruce por la selva del Darién en Panamá. 60 escritores y 34 editoriales participan de la segunda edición de la Feria del Libro en Cuenca, que abre hasta este domingo 14. El humor, coloridos vestuarios y las narices rojas se desfilan en Ambato, donde se reúnen 105 payasos de 6 países en un festival internacional. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada informativa en Televistazo Estelar. Iniciamos con las novedades sobre el pedido de habeas corpus para Jorge Glass. Glass, una piedra en el zapato. A esta hora se lleva a cabo la audiencia del habeas corpus para el ex vicepresidente Jorge Glass. Jacqueline Rodas cubre la diligencia en la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito. Jackie, cuéntanos qué ha pasado hasta el momento. Juan Carlos, la audiencia que fue citada para las 4 de la tarde empezó con 1 hora de retraso, dado que la Procuraduría impugnó la competencia del tribunal. Para el abogado del Estado, no era este tribunal el que debía conocer el habeas corpus de Jorge Glass, sino un juez penitenciario. Sin embargo, el tribunal no dio paso a esta petición de la Procuraduría e instaló la audiencia. Lo que ha pasado hasta el momento es que ya terminó hace minutos la intervención del abogado del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Él lo que ha pedido al tribunal es que se conceda el habeas corpus, que se declare como ilegal, arbitraria e ilegítima la detención del pasado viernes 5 de abril, cuando el Cuerpo de Seguridad del Estado, las fuerzas policiales ingresaron y capturaron a Jorge Glass. Entre los argumentos que ha presentado la defensa de Glass es que dice que no hubo una orden de allanamiento para esta irrupción en la embajada y que tampoco se contó con el permiso de la sede diplomática para este ingreso. Lo que ha pedido concretamente el abogado del ex vicepresidente es que con el habeas corpus se regrese todo al estado anterior y que se regrese a Jorge Glass, si no es a la Embajada de México, a otra sede diplomática de otro país que analice el tribunal. Ha anunciado entre sus pruebas el testimonio, él llama para que rinda testimonio tanto los jefes de las Fuerzas Armadas como de la policía y del GIR, y también ha dicho que va a exponer el video que mostró el presidente de México de cómo se dio dentro de la embajada la captura de Glass. También ha anunciado el abogado que pedirá que pueda intervenir y pueda ser escuchado Jorge Glass, quien está atendiendo esta diligencia desde la cárcel de La Roca. Aquí desde la tarde permanece un grupo de simpatizantes del exmandatario que han dicho que se van a quedar hasta que haya una resolución, pero esta audiencia apenas empieza, está en su primera parte. Atiende también la diligencia vía Zoom la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y hay varios amicus curiae presentados, es decir, terceros interesados que quieren exponer su punto de vista respecto de si cabe o no el habeas corpus y también la libertad o el retorno a la sede diplomática que establezca el tribunal, si es que los jueces aceptan este pedido del ex vicepresidente. Esta audiencia durará varias horas todavía.
Polit en el banquillo. Un segundo ex ejecutivo de Odebrecht testificó en el juicio al ex contralor Carlos Polit en Estados Unidos. Él reveló pagos de sobornos a Pamela Martínez, quien fue asistente del expresidente Rafael Correa. Fabiola Santana con el informe. En este cuarto día de juicio del ex contralor Carlos Polit en Estados Unidos, Geraldo de Souza, exfuncionario financiero de Odebrecht, volvió sobre el caso sobornos e hizo revelaciones. Dijo que los sobres que entregó a Pamela Martínez cuando era asistente de Rafael Correa contenían dinero. Esto no lo había dicho en Ecuador y admitió que mintió en su testimonio bajo juramento en la Corte ecuatoriana al decir que no sabía lo que había en esos sobres. Lo justificó porque en Ecuador no tenía acuerdos de cooperación y temía ser procesado penalmente. En Estados Unidos sí lo tiene. En 2019, Pamela Martínez, procesada y testigo de la Fiscalía, declaró que en 2013 dio a Alexis Mera, exsecretario jurídico de Rafael Correa, dinero en sobres entregados por Geraldo de Souza y que lo hizo con consentimiento de Correa y Jorge Glass. Los cuatro fueron parte de los sentenciados por cohecho en 2020. La Fiscalía probó que contratistas del Estado, entre ellos Odebrecht, entregaron dinero para las campañas de Alianza País. De Souza hizo esta revelación porque fue el encargado de registrar los sobornos de Odebrecht a funcionarios públicos por orden de su entonces jefe José Santos. En la Corte del Distrito Sur de Florida, de Souza también reveló que el monto de los sobornos a Carlos Polit podrían ser mayores a los $12 millones mencionados por Santos. Este último había declarado que 6 millones fueron solo para nuevos contratos, pero de Souza registró 10 millones que repartió así. En el trasvase Daule Vinces, $1.7 millones. En la refinería del Pacífico, 1.7 millones. En el acueducto La Esperanza, 2.9 millones. Y en el poliducto Pascuales Cuenca, $3.7 millones. Ante el jurado expuso las hojas de cálculo que guardó en una flash memory con los registros. Correísmo. Se cae el andamio. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, presentó ante la Fiscalía una denuncia en contra de Rafael Correa para que se inicie un proceso por traición a la patria. El expresidente, en declaraciones a la prensa, pide que el Ecuador sea sancionado y hasta mencionó la incursión a la embajada como una causa de guerra. La sanción por traición a la patria tiene entre 7 a 13 años de prisión. Rafael Correa confirmó que se reunió en Brasil con Javier Muñoz, procesado por el caso obstrucción a la justicia. En su testimonio anticipado, Muñoz reveló que Correa le ofreció apoyo político a cambio de favores judiciales para permitirle regresar al país. Carla Delgado con el tema. El expresidente Rafael Correa confirmó esta mañana en una entrevista en Radio Armónica que sí se reunió en un hotel de Sao Paulo con el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, procesado por el caso de obstrucción a la justicia. Pero su versión no coincide con la del ex vocal, que en su testimonio anticipado reveló que hubo un plan para beneficiarlo judicialmente y dijo que se encontró con el expresidente hoy prófugo en un hotel de 5 estrellas en Brasil. El 30 de marzo de 2023 nos recogieron en un lugar turístico. Nos fuimos con Rafael Correa y un guardaespaldas que vi muchas veces en televisión porque daba seguridad a Luisa González en campaña. En el hotel hay cámaras tanto afuera como adentro, completamente verificable. Correa, según Muñoz, le pidió su apoyo para Wilman Terán, presidente entonces del Consejo de la Judicatura, y conoció que Correa tenía un plan para destituir a la fiscal Diana Salazar y al fiscal subrogante Wilson Toainga, con el fin de que pudiera regresar al país. Correa no negó el encuentro. Dijo que estuvo en Sao Paulo invitado por un partido socialista con todo pagado y que Muñoz le buscó. Finalmente acepto recibirlo en Sao Paulo y se me va a quejar. Primero, un egocentrismo, ¿no? Que él ha sido dirigente estudiantil, que él no quería ser vocal, pero como lo pusieron tercero en la terna y el primero se burló, que Muñoz no tiene ningún chance, dijo, ahora sí yo voy a ser el vocal y le gané, y que el Lazo, por pararse el tizo a Lazo, lo persiguió, y que entonces necesita apoyo político. En su testimonio, Muñoz da más detalles del encuentro. Mira, nosotros vamos a analizar darte el apoyo político en el bloque,
pero tú tienes que apoyar a Wilman Terán. Vivian Hernández tenía una relación directa con Wilman Terán y así también con Rafael Correa. Él prácticamente con su abogado Vivian Hernández le habían hecho toda la gestión a Wilman Terán en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para que sea designado presidente. Correa dijo que de esa reunión tiene un testigo, aunque no mencionó su nombre. Y por si acaso, pregúntenle a mi allegado, me dio pésima impresión, ¿no? Además, después tuvimos unos datos terribles sobre tus vicios personales y tantas cosas, y jamás pues confiamos en alguien así, una tercera persona presente. En caso necesario, pues daremos en su momento el nombre y él podrá dar su testimonio. El expresidente también se distanció de Wilman Terán, que ahora está preso, aunque dijo que buscar que se resuelva su problema jurídico no era un delito. Wilman Terán quería ser presidente de la República y usaba la Dirección de Comunicación de la Judicatura para su campaña. Además, cobraba por los cargos en provincias mediante sus asesores. Una secretaría costaba $10.000 y ser ayudante judicial hasta $5.000. Así lo reveló Alex Palacios, quien fue su mano derecha. Jacqueline Rodas con más de este testimonio anticipado. A Wilman Terán no le bastó con ser presidente del Consejo de la Judicatura. Quería dirigir el país. Para lograrlo usó el aparataje mediático de la Dirección de Comunicación del organismo, que en lugar de difundir mensajes institucionales producía videos como este. Yo vengo de las estrellas, un caminante de sueños soy. Esto lo contó Alex Palacios, quien fue el hombre de confianza de Terán en su testimonio anticipado rendido en la Corte Nacional. Según Palacios, su jefe hablaba abiertamente de su objetivo. Se preparaba el proyecto político de Wilman Terán. Él aspiraba a ser presidente de la República y quería utilizar el Consejo de la Judicatura como su catapulta para lograr ese anhelo. Palacios también explicó cómo Terán financiaba su proyecto. Tenía un equipo de especialistas que iban negociando todos los cargos en las provincias. $10.000 costaba una secretaría, $5.000 una ayudante judicial. De toda esta recaudación que hacían, muchas veces logré escuchar que era la caja chica para financiar la campaña política de Wilman Terán. Eso controlado por todo el país, realmente cantidades altas de dinero. El titular de la Judicatura tenía otra fuente de ingresos con 2 asesores. Mediante una empresa llamada Herrera Cifuentes que pertenece a Santiago Cifuentes y Francisco Herrera, los señores redondeaban el sueldo con esta empresa del grupo de confianza y el modo de operar era que presente una cédula. Desconozco si es que ingresaban al rol de pagos como contratación o servicios, pero a mí me explicaron que me iban a entregar $1.000 entregando la cédula de un familiar. Me ofrecieron subirme $1.000 al sueldo. Alex Palacios también relató que la mayoría del pleno, conformada por Terán y los vocales Maribel Barreno y Javier Muñoz, se repartían las direcciones provinciales. Para mayor referencia le indico con ejemplos. Wilman Terán tenía Pichincha, Santo Domingo, Manabí. Javier Muñoz, Guayas, El Oro, Los Ríos. Maribel Barreno tenía Chimborazo, Azuay y Pastaza, porque era oriunda de esa provincia. Dio detalles del reparto de otras direcciones. Barreno tenía la jurídica, Muñoz tecnología y Terán la dirección nacional del Consejo de la Judicatura. Rafael Correa encuentra en la red social X un canal de desfogue para el mal momento que pasa su movimiento político marcado por el desgrande de su bloque y las menciones que en tribunales de Estados Unidos y Ecuador lo involucran a él y a Jorge Glass en actos de corrupción. Un análisis de Lenín Artieda. La actividad en la cuenta de X del líder de la Revolución Ciudadana ha sido trepidante. Es una de sus principales vías de comunicación y las últimas 24 horas posteó y reposteó en 120 ocasiones. No se puede decir que habla de todo porque sus publicaciones giran en este tiempo alrededor de los mismos temas. Denosta del presidente Daniel Noboa, su ex aliado legislativo. Reclama que se incautaron los dispositivos de Jorge Glass y que se los haya retirado de la embajada. No vaya a ser que la justicia conozca de su contenido. Pero esos son apenas 2 de los temas que lo convocan. Las publicaciones de Rafael Correa tienen algunas características: la victimización, el ataque a sus contradictores políticos incluyendo el oprobio, así como la relativización de los hechos. Ejemplos al canto: luego de la resolución de la Organización de Estados Americanos, publicó:
Durísima resolución de la OEA, de esa OEA que antes decía que no servía para nada y cuando él mismo había exigido sanciones que no llegaron. Y claro, obvio que en 4 puntos de esa resolución la comunidad internacional llamó a que no se transfigure la institución del asilo en herramienta de impunidad para delincuentes. Y si mencionan a Jorge Glass en el juicio que se desarrolla en Miami contra Carlos Pollitt, descalifica al delator brasileño diciéndole corrupto confeso, convencido quizás de que hay corruptos que no lo aceptarán nunca. Cuando el exvocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, en testimonio anticipado confiesa que se reunió con Correa en Brasil y que estaba pactado un plan para anular sus procesos judiciales y así permitir su retorno, postea que la Fiscalía debe preparar mejor a sus testigos falsos porque cada vez están peor. Esto horas antes de reconocer que sí se reunieron. Y si se le desbanda el bloque legislativo, reclama que porque renuncian solo a la bancada y no también a la curul. Y dice que aunque estén menos, serán más. Tal vez haciendo cálculos similares a los de Wilman Terán, quien sostuvo durante su pintoresco paso por el Consejo de la Judicatura que 2 votos en un grupo de 5 eran la clara manifestación de la más absoluta mayoría. Noboa AMLO, el choque diplomático. La suspensión del Ecuador en la ONU es una decisión que solo puede tomar el Pleno de los miembros de la organización. Así respondió el secretario del organismo a una de las pretensiones de México, como lo explica Francisco Garcés. México presentó su anunciada demanda contra el Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. La hizo pública su canciller Alicia Bárcenas, quien explicó que la solicitud principal es que se suspenda provisionalmente al Ecuador del sistema de Naciones Unidas. En tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional. El secretario de las Naciones Unidas reaccionó y recordó que esa sanción no es una atribución de la Corte, sino una decisión de los 193 Estados miembros de la ONU. Antonio Guterres exhortó a México y Ecuador a retomar el diálogo para solucionar su conflicto y recordó que la ONU condenó la violación de las normas del derecho internacional cuando la policía ecuatoriana ingresó por la fuerza a la Embajada de México en Quito el viernes pasado. En la demanda de México figura que unos 15 agentes entraron a su embajada, que su diplomático Roberto Canseco fue violentamente agredido y acusa al Ecuador de acoso e intimidación desde que Glass se refugió en esa delegación el 17 de diciembre. México pide medidas provisionales, proteger los bienes y archivos de su embajada en Quito, que el Ecuador permita desalojar residencias de los diplomáticos y que no tome medidas adicionales que puedan agravar la situación. La Corte Internacional confirmó la recepción de la demanda y dijo que por ser una solicitud con medidas provisionales será priorizada. México también analiza poner una denuncia penal en el Ecuador por las acciones contra su embajada. Y el ingreso a la Embajada de México en Quito ha generado rechazo en ese país, pero también analistas mexicanos han señalado las diferencias del presidente López Obrador en materia de política exterior. Tenemos un informe. Para México, romper relaciones con cualquier país no ha sido una cosa habitual. México ha roto 4 relaciones diplomáticas en los últimos 100 años. La rompió con la dictadura de Franco, España, con la de Pinochet en Chile, con la de Somoza en Nicaragua, 3 dictaduras y ahora con Ecuador, que es democracia. Eso llama la atención. Y llama la atención porque evidentemente hay un patrón de estabilidad en la política exterior mexicana que duró décadas y que se rompe ahora justamente con Ecuador. Aunque realmente el problema con Ecuador es el más grave, pero no el único. Ahí vemos a un presidente de López Obrador que desde hace 6 años, casi 6 años, desde que llega al poder, ha tenido problemas con España, roces diplomáticos muy duros, ha tenido problemas con Panamá, ha tenido problemas con Perú, con Bolivia. Y eso, bueno, aquí en México nos ha ido acostumbrando tristemente a que nuestra política exterior se ha devaluado.
Su visión del problema no es única. En México hay otros articulistas que han expresado su opinión en diversas publicaciones. Raimundo Riva Palacio, por ejemplo, periodista y analista político, escribió este artículo sobre el tema al que llamó Detrás de la ruptura. En él se refiere a las declaraciones que el presidente mexicano emitió sobre Ecuador, en las que insinuó que el asesinato de Fernando Villavicencio tuvo que ver con la derrota de Luisa González. La candidata. El artículo de Riva dice, López Obrador habló de Ecuador pensando en México, victimizándose otra vez. La etiqueta narcopresidente no puede sacudírsela de su mente ni limpiar su imagen. Y sugerir que la derrota de González fue consecuencia de una campaña de violencia y miedo de sus opositores tiene como destinatario final las audiencias mexicanas. Genera un nacionalismo, una ola nacionalista muy fuerte a favor del presidente de México. México está en el preámbulo de unas elecciones presidenciales y López Obrador ya está rentabilizando esta situación. Pero que cuestionen el manejo deficiente de su gobierno en política exterior no significan que respalden lo que ocurrió en la embajada. Raimundo Riva lo condena en su artículo y también él lo rechaza. Muy malo. Ahora viene la segunda parte, el manejo político de las consecuencias en cada país. Un ecuatoriano rescató a un niño en la selva del Darién en Panamá. La madre del menor, que además cargaba un bebé, ya no podía continuar con el trayecto y confió en ese joven para que se haga cargo de su pequeño. Telemundo con la historia. Lo que está acá, lo vemos rescatando, ¿cierto? Con el pequeño Kyler sobre los hombros, Alejandro atravesó la selva del Darién. No lo conocía, pero su madre, de nombre Keila, le pidió que lo rescatara. Simplemente no tuvo corazón para negarse. Y tenía el bebé mucha sed, entonces yo dije, si le dejo aquí al bebé, al niño, no la va a librar. Y yo pudiendo ayudarle, no me voy a perdonar nunca. Atravesar la selva del Darién es para miles de migrantes que pasan por ahí un reto de sobrevivencia. Y aunque Alejandro, de 19 años, sintió varias veces que el cansancio lo vencía, nunca bajó de sus hombros al pequeño. Que le dije que le lleve. Y no sé ni por qué. Esa risa, dice, lo llenaba de ánimos. Tras caminar 10 horas, llegaron a Bajo Chiquito, Panamá. Ahí, dice, lo entregó a la ONU. Kyler Ramírez solo tiene 2 años y es venezolano. Y Alejandro dio a conocer su rostro y su nombre para que el niño vuelva a reencontrarse con su madre. Y en la noche sí, que quería a su mami y no quería dormir, que quería a su mami. Yo lloraba. Y fue algo muy duro, y incluso yo me encariñé tanto con él, sentía que no le quería dejar, fue muy triste, solo le dije, espero que estés bien y algún día ojalá te vuelva a ver. Alejandro salió de la provincia de Morón a Santiago, en Ecuador, donde alguna vez ingresó al seminario para ser sacerdote. Noticias Telemundo contactó a la oficina de ACNUR, UNICEF y la ONU en México y Panamá para conocer el paradero del pequeño Kyler, pero hasta ahora no hemos confirmado su ubicación. Hola. Alejandro solo desea que Kyler Ramírez vuelva a estar en los brazos de su madre. Calor. El termómetro revienta. La ausencia de lluvias en el cantón Zapotillo, en Loja, ha originado una sequía que arrasó con 270 hectáreas de cultivos de maíz. Alejandra Sánchez con las imágenes de las afectaciones. Los efectos de la ola de calor y la ausencia de lluvias en los últimos 2 meses se evidencian en el cantón Zapotillo, provincia de Loja, donde un 90% de las familias se dedica a la agricultura. 5 de sus 7 parroquias, cuyo motor económico es la producción de maíz, son las más afectadas. Jefferson Ramírez es uno de los 236 agricultores perjudicados. Sus sembríos en Mangaurco están totalmente arruinados. Solamente del centro poblado de Mangaurco existen alrededor de 80 hectáreas de maíz en pérdida en un 100%. Como ustedes pueden ver y pueden constatar, encontramos mazorcas sumamente pequeñas. En el sector de Chorrillos, Jorge Aponte esperaba cosechar maíz de sus 10 hectáreas, pero lo perdió todo y tuvo que despedir a sus 8 trabajadores. Incluso se les debe, no se les ha pagado porque no tenemos dinero. En la parroquia Bolaspamba, el escenario es similar. 70 hectáreas de cultivos se perdieron. Algunas de las familias que la habitan han tomado medidas extremas como emigrar. Porque no hay otra fuente de trabajo, salen a otros lugares, donde aquí solito uno se queda.
Yo, por ejemplo, he tenido 5 hijos, no tengo ni uno aquí. En Zapotillo hay 3.000 hectáreas de cultivos. La sequía ha arrasado con 270 hasta ahora. Según gestión de riesgos del municipio, esto representa pérdidas por $247.200. Con las altas temperaturas pronosticadas por el INAMI en Ecuador, las personas pueden sufrir golpes de calor. ¿Qué significa esto? Se trata de un cuadro que se produce cuando el cuerpo no puede controlar su temperatura. En otras palabras, la temperatura corporal aumenta rápidamente, el mecanismo de sudoración y falla también en el cuerpo, no logra enfriarse. Los síntomas son los siguientes: temperatura corporal por encima de los 39 grados, piel enrojecida, caliente y también seca, pulso rápido y fuerte, además de dolor de cabeza y también palpitaciones rápidas. Pero no solo eso, también esto genera mareos, náuseas, confusión e incluso pérdida de conocimiento. ¿Qué hacer para prevenirlo? Beber mucha agua y también zumo de fruta. Evitar el sol directo. Llevar una gorra y también ropa ligera y principalmente no exponerse al sol entre las 11:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde. Ahora, el ingreso de aire seco, la disminución de la humedad, el cielo despejado y pocas nubes en estos días abonan a la alta radiación en Ecuador y países vecinos. Esto no está asociado con el fenómeno del Niño. Según el INAMI, el 15 de abril volverán las lluvias al país. Vanessa Robles lo reporta. Varias ciudades de la costa y sierra de Ecuador soportan días de sol intenso, que vienen acompañados de una ola de calor que sube la temperatura hasta 2 grados en promedio. La sensación térmica complica más la situación. Por ejemplo, en Guayaquil el termómetro marcó 35.5 grados, pero la sensación térmica era de 40 grados. ¿Pero qué provoca esta ola de calor? Es una combinación de varias causas. Lo primero es que la humedad ha bajado tanto los niveles medios y altos de la atmósfera que, junto con masas de aire seco que llegan desde el Pacífico, impiden la formación de nubes y mantienen los cielos despejados. El paso de las ondas conocidas como Madden Julian, que actualmente están en una fase que los expertos conocen como subsidente, también limita la formación de nubes en Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú. La falta de nubes hace que la radiación golpee de forma más directa al planeta. En condiciones normales, las nubes absorberían entre el 30 y 70% de la radiación, pero ahora, por momentos, esa barrera natural desaparece. El científico investigador de la ESPOL, Franklin Ormaza, explica otro agravante. El Sol atraviesa un ciclo de manchas solares que dura 11 años. Empezó en 2020 y en este momento se encuentra en su punto más alto. El pico máximo dura aproximadamente entre 1 a 2 años. Y ahí comienza a descender lentamente. O sea que estos eventos los tendremos el 24, los tendremos seguramente también el 25 y a lo mejor 26. Finalmente, los movimientos de la Tierra hacen que en este momento Centroamérica y América del Sur estén más cerca del Sol que en otros meses del año. Todos estos elementos juntos generan una ola de calor que puede superar todos los récords. Según la Organización Meteorológica Mundial, el 2023 fue el año más caliente para la Tierra y se espera que este 2024 sea peor. Universitaria en la Copa Libertadores de América. Ya le contamos. A escala nacional hay 3 vías cerradas por remoción de escombros o ampliación en medio de la época invernal en algunas zonas del país. Diego Cuenca informa cuáles son. Hay 3 tramos de carreteras cerradas. Una de ellas está en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, en el kilómetro 23 de la vía a La Concordia Puerto Nuevo. Mientras se instalan el puente Delta sobre el río Lelia, que estará listo el próximo miércoles según el Ministerio de Transporte. En la provincia de Imbabura, en la vía Salinas Lita, está bloqueada por trabajos de ampliación de la carretera en el kilómetro 114 del sector El Guadual. Esa carretera será habilitada este sábado 13 de abril al mediodía. En Chimborazo también está cerrada la vía Riobamba o Albanera a Lausí Chunchi del sector Casual. Otros 46 caminos están habilitados parcialmente, es decir, solo un carril, como en la vía Esmeraldas-Quinindé, donde se trabaja en las afectaciones en 3 tramos. Algo similar pasa en Manabí, en el kilómetro 84 y 86,
de la vía Portoviejo-Pichincha, mientras que en Cuenca sigue habilitada parcialmente la carretera Cuenca-Girón-Pasaje, por estragos en 10 tramos, y en la cuenca Molleturo-El Empalme, por desprendimiento de rocas en los kilómetros 90 y 98. La maquinaria en esos tramos continúa removiendo escombros que se generan por lluvias o derrumbes. A escala nacional hay 3 vías cerradas por remoción de escombros o ampliación en medio de la época invernal en algunas zonas del país. Diego Cuenca informa cuáles son. Hay 3 tramos de carreteras cerradas. Una de ellas está en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, en el kilómetro 23 de la vía a La Concordia Puerto Nuevo, mientras se instalan el puente Delta sobre el río Lelia, que estará listo el próximo miércoles según el Ministerio de Transporte. En la provincia de Imbabura, en la vía Salinas-Lita, está bloqueada por trabajos de ampliación de la carretera en el kilómetro 114 del sector El Guadual. Esa carretera será habilitada este sábado 13 de abril al mediodía. En Chimborazo también está cerrada la vía Riobamba-Balvanera a Lausí-Chunchi del sector Casual. Otros 46 caminos están habilitados parcialmente, es decir, solo un carril, como en la vía Esmeraldas-Quinindé, donde se trabajan las afectaciones en 3 tramos. Algo similar pasa en Manabí, en el kilómetro 84 y 86 de la vía Portoviejo-Pichincha, mientras que en Cuenca sigue habilitada parcialmente la carretera Cuenca-Girón-Pasaje, por estragos en 10 tramos, y en la cuenca Molleturo-El Empalme, por desprendimiento de rocas en los kilómetros 90 y 98. La maquinaria en esos tramos continúa removiendo escombros que se generan por lluvias o derrumbes. Ecuador sigue buscando alternativas para superar la crisis de generación eléctrica. Desde octubre del año pasado se delinearon soluciones, pero todavía no hay contrataciones. Francisco Garcés con los detalles. El Ecuador no termina de sortear el estiaje que mantiene al país al filo de los apagones y se teme otra crisis desde octubre, cuando empiece la época seca, otra vez con un déficit de 475 megavatios. En octubre pasado se plantearon soluciones, pero ninguna se ha concretado. La primera fue comprar a Corea 32 motores generadores y se pagó por ellos $60 millones para que generen 54 megavatios desde las centrales Quevedo 2 y Santa Elena 3. El gobierno pasado ofreció que al menos una parte de esos generadores estaría funcionando en diciembre. 8 de ellos llegaron, pero no funcionan todavía. La segunda fue contratar barcos o barcazas generadoras. La orden se dio en octubre y hubo 3 empresas interesadas en entregar 165 megavatios. El costo era de $160 millones, pero el gobierno de Lazo se fue y el trámite quedó insubsistente. El actual gerente de Selec, Paul Urgilés, anunció que ese proyecto será lanzado internacionalmente la próxima semana. Otra alternativa era reducir el consumo y que el sector industrial aumente la autogeneración. No hay resultados efectivos hasta la fecha. Estamos pidiendo un trabajo articulado junto con diversas industrias que se podrían desconectar y con eso bajar la cargabilidad y que toda la demanda que crezca pueda ser atendida sin estos problemas que son de nivel técnico ya. Han pasado 6 meses desde que estos planes se hicieron públicos y no se han concretado. Por ahora, el gobierno busca recuperar la generación termoeléctrica. El Ecuador tiene 1.700 megavatios de capacidad instalada, pero solo produce alrededor de 700 megavatios. Votó en las últimas 4 elecciones, usted está en el padrón pasivo. ¿Cómo habilitarse ahora para sufragar? Debe cumplir el proceso en la página web del Consejo Nacional Electoral, como le explica Carla Delgado en el siguiente informe. Más de 950.000 personas constan en el registro electoral pasivo del Consejo Nacional Electoral. Son ciudadanos que no han votado en los 4 últimos procesos electorales. Por esto, el organismo da plazo hasta el 11 de mayo para realizar un trámite que el CNE llama de habilitación. Wilson Hinojosa, coordinador nacional de registros oficiales del CNE, dice que el organismo alerta al ciudadano cuando ingrese en la página oficial para consultar el lugar de votación. Si se encuentra en esta lista, tendrá que hacer un trámite. Para habilitarse lo puede hacer de manera presencial en nuestras delegaciones provinciales, en las 24 provincias, y por supuesto también lo puede hacer por medio de nuestra página web. Esta diligencia es necesaria para poder sufragar en los comicios de 2025. Aquellos que respondan vuelven al padrón electoral. ¿Pero qué pasa con los que no lo hagan?
O sea, permanecerán ahí hasta que vayan activándose. El organismo hace un llamado para que los ciudadanos verifiquen sus datos en la página oficial www.cne.gov.es. Se debe dar un clic en la opción Trámites y Servicios con su número de cédula. Cuenca inauguró la segunda edición de la Feria del Libro que reúne a 54 autores nacionales y 6 extranjeros. El evento busca fomentar la lectura, por lo que se han programado talleres, exposiciones y también recitales. Estefanía Arias amplía la agenda. Pasillos llenos de textos, rincones literarios donde las palabras fluyen. Así es la ciudad de lectura, como se denominó a la segunda edición de la Feria del Libro Cuenca 2024, que abrió sus puertas en la antigua Escuela Central. 34 editoriales participan en este encuentro que busca fomentar y potenciar la lectura, con lanzamientos de libros, talleres, recitales y exposiciones para todas las edades, que comienzan desde las 10 de la mañana. Para los más pequeños hemos preparado una innovación y es todo un pabellón infantil en donde se van a estar realizando mediaciones lectoras, teatro, cine. En esta edición participarán 60 autores, 36 son escritores cuencanos, 18 del resto del país y 6 internacionales. Entre los locales están Ernesto Carrión, Valeria Guzmán, Francisco Santana, Camila Peña, Gabriela Ponce, entre otros. Mientras de México viene Alberto Chimal, de Perú, Sheila Alvarado y de Chile, Lili del Pilar. Siento que la literatura no tiene por qué ser seria, no tiene por qué ser para intelectuales. Entonces me gusta mucho jugar con el humor, con el lenguaje. Va a haber un lector agradecido y va a haber un autor también agradecido porque puede hablar con sus lectores y puede hablar sobre lo que ha escrito. Otra de las novedades es una campaña de donación de libros que serán entregados a niños de las zonas rurales de Azuay. La feria forma parte de las actividades por los 467 años de fundación de Cuenca. Estará abierta hasta el domingo 14, de 9 de la mañana a 9 de la noche. La entrada es libre. $49 detenidos en 5 provincias y un laboratorio de heroína desmantelado fue el resultado de un nuevo operativo. Merlin Ochoa informa en qué localidades fueron estas intervenciones. Agentes de la Fuerza de Investigación contra la Extorsión ejecutaron 14 allanamientos en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Pichincha. 49 personas fueron detenidas y un hombre que estaba secuestrado fue liberado. Los aprehendidos serán procesados por el delito de extorsión. Hemos podido detectar que aproximadamente 50 denuncias han sido utilizadas para sacar provecho personal y de esa manera poder trasladarse a otros países. 1.500 bloques de pasta de cocaína estaban dentro de 50 sacos de yute que eran trasladados en este camión la tarde del jueves. El operativo se realizó en la carretera Baeza, en Napo. La 1,5 toneladas de droga estaba oculta en medio de costales de cascarilla de café y fue detectada por un can antinarcóticos. El conductor de 22 años quedó detenido. Investigación conjunta entre las policías de antinarcóticos de Ecuador y Colombia permitieron desmantelar un laboratorio clandestino en Huesaco, Nariño, en el vecino país. En el lugar se procesaba heroína y se encontraron 91 kilos de derivados de opios y látex. El sitio tenía una capacidad para producir 0,5 tonelada de esta sustancia ilícita a la semana. El bloque de seguridad requiere medios tecnológicos y reformas legales para continuar la guerra antiterrorista. Estas limitaciones han impedido ejecutar operaciones más contundentes, como le informa Paul Romero. La guerra declarada por el gobierno en contra de los 22 grupos identificados como terroristas tiene dificultades. Para cumplir con el objetivo de neutralizar a las organizaciones criminales y detener a sus principales cabecillas, el bloque de seguridad requiere fortalecer el sistema de inteligencia. Estamos justamente reforzando. Tal vez el único problema que hemos tenido allí es la falta de los medios tecnológicos que nos permitan ser más eficientes en esta tarea. Esto, lógicamente, en función de la escasa asignación de recursos por parte del Estado.
Para no bajar la guardia en contra de las organizaciones delictivas, el presidente Daniel Noboa emitió un nuevo decreto para mantener a las Fuerzas Armadas en las calles de forma indefinida. El mando militar actualizó los planes, descentralizó las unidades militares, crearon fuerzas de tarea conjunta en Esmeraldas y Manta para sostener las operaciones. Y en eso las Fuerzas Armadas han venido también acoplándose a esos cambios de la guerra moderna. La guerra moderna ya no habla únicamente de los soldados, la guerra moderna habla de muchos actores, inclusive civiles. El comandante del ejército admite que tienen limitaciones legales para detener a quienes son identificados como terroristas sin la vigencia del estado de excepción. Aunque se detenga a los delincuentes, que puede ser parte de estos grupos de los lobos o los choneros, caracterizarlas como terroristas es un tema que todavía hay que trabajarlo. Salvo que actúen con armamento, que ataquen a Fuerzas Armadas, es fácil decir es un terrorista. Pero si el momento de que se produce el operativo o botan las armas, no están con sus armas y se rinden, ya no son terroristas. Desde enero, 300 personas fueron procesadas por terrorismo, de 18.000 detenidas en los operativos a escala nacional. Las Fuerzas Armadas prevén destinar cerca del 50% de su personal, es decir, más de 20.000 soldados para las nuevas operaciones de seguridad interna. Correísmo. Se cae el andamio. La bancada del correísmo reconoció la salida de 2 legisladores, pero desde que empezó la actual legislatura han perdido ya 3 miembros. Diego Puente con el informe. La bancada correísta jugó a demostrar unidad tras la salida de 2 asambleístas. 25 de los 49 legisladores estuvieron esta mañana en una rueda de prensa. La coordinadora del bloque, Viviana Veloz, confirmó la salida de Milton Aguas y Javier Jurado. No se desafiliaron, según ella, sino que fueron expulsados. Jurado presentó ayer al presidente de la Asamblea su renuncia a la bancada correísta, aduciendo razones personales. Aguas envió un comunicado público en X en el que justificó su voto a favor de la ley de turismo. Ellos y otros 5 legisladores son procesados en el Comité de Ética por haber votado a favor de la ley sobre turismo que presentó el presidente Noboa. Aguas fue responsabilizado de entorpecer procesos de fiscalización. Marcela Holguín, también investigada, llegó después de instalarse la sesión, cuando sus compañeros abandonaron la sala. Al volver, saludó con un grupo. Otros no la determinaron. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna posibilidad de lo que yo conozco que ella se separe de las filas de la Revolución Ciudadana. Es un tema que el Comité de Ética y el movimiento tendrán que investigar. Hay legisladores que dicen haber sido tentados por el oficialismo. Mónica Salazar cuenta que figuras públicas de ADN le ofrecieron arreglar un problema con la CFN y apoyarla en las próximas elecciones. Viviana Veloz abundó en este sentido, pero no precisó el número de legisladores. Están recurriendo a las malas prácticas, de estas prácticas mañosas de comprar votos y de comprar conciencias. El correísmo ha perdido 3 miembros desde que se instaló la nueva asamblea y hay rumores de más deserciones. Las tramas de corrupción en las que ha participado el correísmo están saliendo a la luz con mayor facilidad, tanto en cortes nacionales como del exterior. En contraste, durante la década de la Revolución Ciudadana, con la creación del Consejo de Participación y la Judicatura, hubo un control absoluto del Estado en manos del Ejecutivo que no fue auditado. Luisa María Heredia con el análisis. Son sin duda tiempos muy distintos para el correísmo. Ahora no controla el Estado. Si bien la estructura que creó durante la década en la que gobernó se mantiene, el poder hegemónico que le permitió hacer y deshacer ya no lo tiene. Cuando el correísmo creó la función de control social representada por el Consejo de Participación Ciudadana, asumió un modelo que le permitió entregar los organismos de control y sus competencias a funcionarios de bolsillo. Eligió, por ejemplo, 2 veces a Carlos Polit en la Contraloría. Hoy, él es enjuiciado por lavado de activos en Estados Unidos. Polit fue una pieza clave en el andamiaje para proteger al régimen de Rafael Correa. La Fiscalía entregada a otro leal como Galo Chiriboga hizo oídos sordos a las denuncias de corrupción que surgían.
Chiriboga fue antes su ministro y luego puso a Carlos Vaca Mancheno, su asesor, quien terminó siendo destituido por incumplimiento de funciones. El sistema judicial incluso se consolidó como un órgano alineado con el Ejecutivo. Gracias a la famosa metida de mano, como Correa la denominó, la justicia estuvo a cargo de Gustavo Yalc, que antes fue secretario de Correa. En el Consejo de la Judicatura organizó concursos de jueces, que una vez elegidos fueron los encargados de atender las 17 demandas que interpuso Correa en contra de sus detractores. Solo una perdió. La crisis del correísmo salta a la vista si se compara esa época fastuosa con lo que está ocurriendo ahora. Sigue teniendo mayoría en la Asamblea, pero ya no el dominio absoluto sobre lo que pasa en el Legislativo. Por eso no ha podido, aunque es parte de su agenda, destituir a la fiscal Diana Salazar, a quien sus líderes acusan de persecución porque logró sentenciarlos por los casos Odebrecht y sobornos. Y los ha seguido investigando por más tramas de corrupción que se tejieron durante el gobierno de la Revolución, como el caso Reconstrucción de Manabí. El correísmo tampoco pudo poner un nuevo contralor. Sus afines en el Consejo de la Judicatura hoy están presos, también por delitos de corrupción. Y en el Consejo de Participación Ciudadana, la denominada Liga Azul, se desarmó. La situación es tan crítica que hasta en cortes internacionales, con las cuales amenazaban siempre, están quedando como culpables. Mañana terminan los 120 días de la instrucción fiscal por el caso Metástasis. La Procuraduría presentó una acusación particular en contra de casi todos los procesados. Diego Puente con el informe. La Procuraduría General del Estado presentó una acusación particular en contra de 51 de los 52 procesados en el caso Metástasis. Representará al Estado en el proceso penal en el que la Fiscalía investiga la infiltración del narcotráfico en la justicia y la política. El único acusado excluido es Dani Mendoza Velázquez, pareja de una guía penitenciaria. La Procuraduría considera que no existen elementos suficientes para ir a juicio. Sí actuará en contra de exfuncionarios públicos como Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, Pablo Ramírez, exdirector del Servicio Carcelario, o Ronnie Aliaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, actualmente prófugo. Y acusará a Javier Jordán, también prófugo, Daniel Salcedo Bonilla y Mayra Salazar Merchán, ambos con prisión preventiva. La Procuraduría solicitará, en caso de llegar a sentencia, que se ordenen disculpas públicas y reparaciones económicas. La decisión fue comunicada este jueves, un día antes de que concluyan los 120 días que duraron las investigaciones. Una vez cerrada la instrucción, la fiscal Diana Salazar pedirá al juez que señale una fecha para la audiencia de evaluación y preparación de juicio, que se debe instalar dentro de los próximos 15 días. La mitad de la población de Haití está en riesgo de hambruna por la creciente violencia en ese país. Los puertos y aeropuertos fueron tomados por grupos criminales, impidiendo la entrada de comida, y el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha dicho que se están quedando sin suministros. Merlis González con los detalles. La crisis de seguridad que enfrenta Haití ha desatado un mal mayor, el hambre. El acceso a los alimentos es cada vez más difícil para la población que está atrapada por los grupos criminales. Tienen tomada gran parte de la capital y con ella los puertos y aeropuerto, impidiendo la entrada de suministros. Aún hay comida en los mercados, pero los precios se disparan a diario. Todo está fuera de control, el hambre está aumentando, dice esta mujer. El Programa Mundial de Alimentos atiende a los niños en las escuelas. Les dan una comida diaria que muchas veces es lo único que recibirán. Pero esa asistencia también está en riesgo. Sus reservas solo alcanzan para alimentar a 175,000 personas por lo que resta del mes. Necesitamos más financiación y seguridad para poder responder, dice el director nacional del PMA. Los suministros tardan por lo menos 30 días en llegar y la mitad de los 11 millones de habitantes ya está en riesgo de hambruna. Los gobiernos de Rusia y Kazajistán ordenaron la evacuación de 100,000 personas por inundaciones. El deshielo tras el invierno ha provocado la emergencia, como lo detalla Ileana Suárez. Intensas lluvias y un rápido deshielo de la nieve debido al aumento de las temperaturas provocaron el desbordamiento del río Ural, que surca el suroeste de Rusia y el norte de Kazajistán, causando las peores inundaciones registradas en más de 70 años. Ambos países declararon estado de emergencia y unas 100,000 personas han abandonado sus casas, cargando con sus mascotas y unas pocas pertenencias.
La gran mayoría de las evacuaciones tuvo lugar en el norte de Kazajistán, en la provincia de Aktobe, donde los equipos de emergencia llegaron con botes inflables. Las autoridades de Kazajistán han empezado a volar embalses para evacuar el agua de las zonas inundadas. En la ciudad de Kulsari, en el oeste del país, más de 3.000 viviendas siguen bajo el agua. 7.500 voluntarios, incluidos militares, construyen barreras temporales usando sacos de arena para evitar que otras aldeas queden anegadas. Mientras que en Rusia la región más afectada por las inundaciones es Oremburgo, tras el colapso de una represa. Miles de hogares fueron afectados y se confirmó la muerte de 3 personas. La gobernación ha calificado la situación como catastrófica y prometió pagar una compensación durante 6 meses a cada una de las familias que abandonaron sus hogares. Miles de judíos ultraortodoxos protestaron en Jerusalén contra un proyecto de ley que los obligará a enlistarse en el ejército. Los religiosos hasta ahora han estado exentos del servicio militar en Israel. La multitudinaria protesta de judíos ultraortodoxos se dio a las puertas de la oficina de alistamiento militar en Jerusalén, luego de que la Corte Suprema de Israel fallara a favor de que cumplan el servicio militar obligatorio como el resto de la población. Preferimos morir antes que ir al ejército, gritaban los manifestantes. La polémica se desató luego de que el 31 de marzo llegara a su fin el estatus legal que tenían para evitar el reclutamiento por motivos religiosos y no se aprobó una nueva prórroga debido a la emergencia por la guerra con Hamas. Los ultraortodoxos son políticamente poderosos en Israel y representan el 13% de la población. El fallo pone en riesgo al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, pues hay partidos que amenazan con quitarle el apoyo si no cumple con la decisión de la Corte, y otros le darán la espalda si los obliga a sumarse a las fuerzas de defensa. Israel abrirá un nuevo paso fronterizo en el norte de Gaza para ayuda humanitaria. El ejército y el Ministerio de Defensa hicieron el anuncio cuando el país enfrenta una fuerte presión de Estados Unidos para que se aumente la asistencia a los civiles afectados por la guerra. El cruce estará cerca de la playa, pues además se permitirá el uso del puerto de Ashdod para gestionar la ayuda para los palestinos. Mientras tanto, la ofensiva israelí contra Hamas entró en su 7º mes sin que exista la posibilidad de un nuevo alto al fuego. El legendario exjugador de fútbol americano y estrella de Hollywood, James Simpson, conocido como OG, falleció a los 76 años. La noticia de su partida la dio a conocer su familia en su cuenta de X. Según el comunicado, Simpson murió tras una larga batalla contra el cáncer. En los años 90, OG fue protagonista del mediático juicio del siglo, el mismo que fue televisado y en donde fue absuelto del asesinato de su ex esposa Nicole Brown y Ronald Goldman. Entre 2008 y 2017 estuvo en prisión por delitos graves, secuestro y robo a mano armada. Y en Australia, una cámara de seguridad captó a un caballo de carreras ingresando a la estación de tren de Nueva Gales del Sur. Los pasajeros se sorprendieron al ver al animal trotando por el andén. La autoridad de transporte compartió el video en redes sociales, indicando que un individuo reportado como desaparecido vestido con una manta blanca apareció en la estación e intentó abordar una unidad, pero luego se fue al parqueadero donde se encontró con su propietario. El animal había escapado de un establo durante una tormenta. La Organización Mundial de la Salud crea a Sara, un avatar de inteligencia artificial que brinda consejos para prevenir enfermedades. Valeria Navarro con más de esta nueva propuesta tecnológica. Sara está disponible 24 horas del día. Se comunica en 8 idiomas y lo hace por audio o texto. Ofrece consejos para reducir el estrés, dejar el tabaco y comer bien. La Organización Mundial de la Salud creó este prototipo con inteligencia artificial para informar y prevenir algunas causas de muerte más comunes, como el cáncer, las cardiopatías, la diabetes y otras enfermedades. A este servicio se puede acceder desde la computadora o el teléfono celular. Basta con escribir en cualquier navegador Sara OMS para que se despliegue la página interactiva.
Las respuestas se basan en patrones y probabilidades según una base de datos. Por eso, no son siempre apegadas a la pregunta, pero sobre los temas planteados ofrece información científica. Fumar tabaco puede causar enfermedades graves como cáncer, enfermedades cardíacas y pulmonares. Este prototipo estará bajo análisis de médicos y científicos para ser perfeccionado. La salud es un tema de preocupación constante. Por ejemplo, en Google, cada minuto hay 70.000 búsquedas sobre síntomas. En Guayaquil, la obra Eco de Dos Orillas se estrenará este fin de semana en el Teatro Zona Escena, una pieza escrita por autores estadounidenses y ecuatorianos. Además, en Cuenca, el proyecto escénico Sensa 2.0 se presentará en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay. Estefanía Arias con más detalles de la agenda cultural. Una historia de amor entre dos extremos, el río Hudson de New York y el manso Guayas. Es Eco de Dos Orillas, una obra que se estrenará en el Teatro Zona Escena en Guayaquil. Incluye textos de autores estadounidenses y ecuatorianos y aplica la inteligencia artificial para recrear voces y sonidos. Las funciones, que serán gratuitas, serán el sábado 13 y domingo 14 a las 16 horas. La riqueza patrimonial de la Cancillería del país se exhibe en el Centro Cultural PUCE en Quito. Es la exposición documental Comercio y Diplomacia, Ecuador en la primera mitad del siglo XX, que estará abierta hasta el 16 de junio. El ingreso es gratuito, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Será una experiencia escénica, un viaje entre el arte, la danza y la naturaleza. Sensa 2.0, un proyecto multidisciplinario que se presentará en la Sala Alfonso Carrasco de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay en Cuenca, dirigido por Machol Rosero. El espectáculo será el viernes 12 a las 19:30. Ambato se convierte en el epicentro del entretenimiento con el Festival Internacional Ecuayazos. 105 payasos de 6 países participarán de talleres y espectáculos que celebran el arte del humor y la creatividad. ¡Ay! ¡Aquí me miro más chulo! ¡Estamos desde ahora! 105 payasos andan sueltos en el centro de Ambato para una convención como ninguna, el Festival Internacional Ecuayazo, que por segundo año consecutivo se realiza en Tungurahua. Las narices rojas, los trajes extravagantes y el humor marcaron este evento, que durará 3 días. No solo hay ecuatorianos, también artistas de Colombia, Perú, México, Costa Rica y Guatemala. ¡Tome rápido, señora! ¡Me calambra la sonrisa! El objetivo principal es participar en talleres de maquillaje, vestuario y ponencia en escena, como la globoflexia, el arte de crear figuras con globos. Cada vez los vestuarios van siendo más diseñados, mejor elaborados, con mejores colores, mejores combinaciones, y los payasos van subiendo de nivel. En la Casa de la Cultura, núcleo de Tungurahua, también debatieron sobre la incursión de la tecnología y nuevas técnicas de entretenimiento para evitar que este oficio muera. Utilizamos lo que son juegos que ya van con algo más electrónico, igualmente utilizamos hasta proyectores en nuestras presentaciones, videos, que es algo que ha cambiado ya. Hoy en día tenemos que presentar un espectáculo tal cual, como si tú pudieras ir a un circo, que es una función de 2 horas, 2 horas y media, y reducirlo a 1 hora, pero con un solo personaje. Los 105 payasos también ofrecieron show gratuitos en el Teatro La Lama, en el centro de Ambato. Este miércoles llenó su aforo de 2.500 personas. Con el objetivo de aumentar la capacitación del artista ecuatoriano en el ámbito de no solo los payasos, también animadores, magos y todos los que se encargan del entretenimiento infantil. Y durante un desfile, también en el centro de la ciudad, demostraron sus mejores poses, accesorios y habilidades. En China se inició uno de los mayores espectáculos naturales de la primavera. Las cataratas de Hukou constituyen uno de los más grandes saltos de agua de ese país y en esta época del año congrega a miles de visitantes. Cada primavera, después del deshielo, las cataratas Hukou fluyen a través del Gran Cañón en Jinxia.
Cuando el calor reemplaza el clima helado, un intenso caudal da forma a la segunda mayor cascada de China, derivada del poderoso río Amarillo. En su tramo superior tiene 300 metros de ancho, pero se reduce a tan solo 20 metros cuando se aproxima a una caída. El agua se precipita desde una altura de 500 metros. Estas cascadas dan nombre al Parque Nacional Catarata de Ucou, un importante punto de atracción turística que cada año recibe a 100,000 visitantes. La ola de calor en Ecuador continúa en algunas partes del país. Provincias como Guayas, Esmeraldas, Manabí y El Oro conocen temperaturas que van desde 32 hasta 36 grados. Además, en la sierra y en la Amazonía, principalmente en Pichincha e Imbabura, las temperaturas están entre los 27 y 33 grados centígrados. Se recomienda no exponerse al sol entre las 11:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán Luis Gallegos, ex canciller de la República, para analizar la demanda de México contra Ecuador en la Corte de La Haya, que pide que se expulse al país de la ONU. También Paula Cabezas, asambleísta de la Revolución Ciudadana, para hablar sobre la debacle del correísmo y los problemas judiciales de sus líderes. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com, información siempre actualizada. Buenas noches.